Bueno, realmente yo quería comenzar este tema con, yo pienso que muchas veces cuando se habla de subjetividad, pues nos viene a la cabeza a partir de la propia crítica del postestructuralismo, la crítica del estructuralismo, pues aquella idea de subjetividad de la modernidad, ¿verdad?, asociada a la racionalidad del sujeto, a la interioridad intrapsíquica de la subjetividad y de una subjetividad que constituye a un individuo. Yo pienso que la psicología en el momento actual está atravesando un dilema y un conjunto de contradicciones en el desarrollo de su cuerpo teórico, que luego de rechazar, igualmente a la luz de los aires postestructuralistas y posmodernos, luego de rechazar el término ontología, que creo que todos lo rechazamos desde una perspectiva de la filosofía moderna, o sea, entendiendo ontología como la esencia universal del ser, o sea, evidentemente que yo pienso que poca gente piense hoy de esa forma la ontología, pero evidentemente que yo pienso que tenemos que pensar la ontología como la cualidad del tipo de problema que emerge ante nosotros y que constituye un espacio de ciencia. O sea, yo creo que uno de los problemas que nos ha llevado a no especificar una ontología y la discusión ontológica sobre el problema de la psique es que la psicología durante mucho tiempo fue una psicología, como nos dice Dassinger, centrada en el método, aquel concepto de metodolatría donde medíamos todo, pero no sabíamos qué estábamos midiendo. O sea, creo que si le preguntan a un psicólogo qué cosa es la inteligencia, o qué cosa es la personalidad, o qué cosa es la motivación, para todos los cuales existen innumerables instrumentos, pues el psicólogo se iba a meter en un grave problema para conceptualizar esto. Yo creo que la poca atención a los problemas ontológicos y epistemológicos en la psicología vienen muy asociados a lo que Koch llamaba el predominio de un pensamiento asignificativo en la psicología. O sea, el hecho de haber desterrado el pensamiento y la producción teórica y haber desarrollado una ciencia de cara a lo empírico en su expresión metodológica, en su investigación concreta. Yo pienso que toda la crítica que ha levantado tanto el constructivismo como el construccionismo, las nuevas visiones de hombre que han emergido, han hecho que evidentemente hoy nos centremos en representarnos bien. ¿Y qué vamos a estudiar? ¿Cuál realmente va a ser el objeto de estudio? Hay una reflexión de Guattari, o sea, la década del 70, que Guattari decía: la caída del estructuralismo nos ha devuelto las condiciones para el desarrollo de una teoría de la subjetividad. Yo pienso que Guattari dice esto porque ignoraba que en los años 20, 30, en la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética, se había desarrollado un movimiento de pensamiento psicológico muy interesante, precisamente porque había roto el concepto de una esencia humana e individual asociada a la naturaleza del hombre. Este fue un movimiento que lideraron Vygotsky, Rubinstein fundamentalmente, y que a Occidente simplemente nos llegó Vygotsky. Pero Vygotsky no es ese genio indomado e individual que a veces nos pintan. Vygotsky estuvo asociado a una producción de pensamiento tremendamente interesante, que aunque no habló de subjetividad, porque era un término demasiado subversivo en una visión de marxismo que enfatizaba el materialismo en detrimento de lo subjetivo, sí nos legaron una visión de la psicología que superaba tres aspectos centrales que han caracterizado la tradición de pensamiento occidental. Primero, la ruptura de la dicotomía individuo y sociedad, o sea, todavía muy presente en la psicología social, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos dos conceptos que se han manejado y que han tenido toda una historia de psicología social psicológica y psicología social sociológica, que es uno de los temas que yo discutí bastante ahora en el Congreso de Representaciones. Nosotros vemos que los propios autores, inclusive el propio Moscovici, Ivana Markova, pues evidentemente hoy están diciendo, bueno, ¿de qué psicología social psicológica? Porque definir una psicología social psicológica en oposición a una sociológica depende de lo que entendamos por psique. Si entendamos por psique el comportamiento asociado al individuo,
esa colocación es pertinente. Pero si entendemos por psique un concepto que tiene abarcabilidad para integrar lo social y lo individual, pues evidentemente ya tendríamos otra posición. Y pienso que realmente esta dicotomía, que lo superan en aquellos años, recuerdo que ya Rubinstein decía, lo social no está dentro, está fuera, disculpen, no está fuera, está dentro, pero con otro estatus. Él no había conceptualizado cuál era ese otro estatus. La otra dicotomía importante, que en esa voy a enfatizar ahora, que se rompe, es la dicotomía entre lo afectivo y lo cognitivo, que tanto ha marcado también la historia del pensamiento psicológico. Y una tercera dicotomía muy importante, la dicotomía entre consciente e inconsciente. O sea, la conciencia no es una entidad, la conciencia es la capacidad de construcción, representación e intencionalidad de un sujeto portador de lenguaje. Ahora, la configuración de la psique no puede ser consciente por definición, porque la psique evidentemente se configura, se organiza más allá de nuestra capacidad directa de acompañar conscientemente estos procesos. Entonces, ya para entrar en el tema de la subjetividad propiamente dicha, la subjetividad vista desde una perspectiva histórico-cultural y compleja, yo realmente retomo un concepto que fue del último Vygotsky, o sea, del Vygotsky de pensamiento y lenguaje, que después le agregó a ese concepto un poco de evolución en los últimos 5 años de vida. Pienso que Vygotsky, como cualquier autor, es un sistema vivo de pensamiento. O sea, muchas veces se cita Vygotsky, pero no se especifica de qué momento de la obra estamos hablando. Y en mi reflexión existen al menos 3 momentos clave en la obra de Vygotsky. El Vygotsky del concepto de formación psíquica superior, que es un primer Vygotsky. El Vygotsky de la interiorización y la mediación del signo sobre la función, que es una evolución, un desarrollo consecuente del concepto de formación psíquica superior. Y un último Vygotsky, que es el Vygotsky del sentido. Realmente la categoría sentido para mí tiene una extraordinaria importancia, porque precisamente es una categoría que nos permite articular una ontología particular de la psique que diferencia la psique animal de la psique humana, y donde la cultura, la historia y la sociedad tienen una presencia permanente en la producción de esa psique. Gracias. Realmente Vygotsky, en un primer momento de la definición de este concepto de sentido, había dicho: el sentido es la expresión de toda la vida psíquica en la palabra, y el significado es apenas una zona del sentido. El sentido, decía aquí en Pensamiento y Lenguaje, es un sistema dinámico y un sistema complejo. Ahí todavía la definición de sentido estaba asociada a la palabra. Posteriormente, Vygotsky dice: las emociones tienen desdoblamientos que no son isomórficas con la palabra. El sentido es la integración de lo cognitivo y lo emocional en algo que no es una suma, es una cualidad diferente de la psique. Por ahí se queda Vygotsky. Yo incluso había leído esto mucho, yo estudié desde mis años de estudiante y después de doctorado, postdoctorado en Moscú, y sin embargo nunca me había apropiado bien de esta categoría y lo que ella podía significar para otra visión de psique y para otra visión de hombre. Posteriormente, en mis trabajos, yo rebautizo esta categoría y le llamo sentido subjetivo, porque realmente el sentido no lo podemos ver atomizado fuera de un sistema complejo que nos constituye permanente desarrollo, que es la subjetividad. Y ya haciendo esta resignificación de la categoría, yo digo: el sentido es la relación inseparable, no de la cognición, de lo simbólico y lo emocional, donde uno evoca a otro sin ser su causa. O sea, emoción y procesos simbólicos están permanentemente interrelacionados. Nosotros cuando estamos trabajando a un nivel simbólico, por lo general producimos una emocionalidad, no necesariamente. O sea, muchas veces estamos trabajando a un nivel simbólico formal donde la emoción no entra, y el mejor ejemplo es el aprendizaje en muchos de los sistemas escolares actualmente,
Pero evidentemente que cuando nos implicamos, lo simbólico siempre evoca lo emocional lo simbólico, en un camino permanente de movilización, activación por parte del sujeto. En esta dirección, por ejemplo, evidentemente se hace un énfasis en la diferencia de la psique humana y la psique animal. La psique deja de estar asociada a una naturaleza biológica universal y comienza a ser una producción que se diferencia en la cultura y en las diferencias culturales. Y simultáneamente estas diferencias culturales no nos estandarizan una visión de psique, porque yo, a diferencia de algunos pensadores postmodernos, pienso que nosotros no somos la confluencia de voces que nos narran. Pienso que nosotros tenemos una historia que nos lleva a producir un sentido en todos los espacios dentro de los cuales nos relacionamos y actuamos. Y por eso creo que la subjetividad en esta perspectiva implica una relación necesaria entre dos campos generativos de subjetividad. El individuo, que tenemos nuestra historia, tenemos nuestras fuentes de sentido organizadas a lo largo de ese movimiento. Igualmente quiero hacer la salvedad: cuando hablo de historia no hablo de teleología, no hablo de una historia que automáticamente nos está llevando a un fin. Hablo de la historia como formas de organización cualitativa donde el antecedente no es independiente del momento actual en que el sujeto tiene. Sin embargo, esta historia se integra, se desdobla, se organiza de muchas formas diferentes. Y la subjetividad, por tanto, no sería solo una subjetividad individual, sino también una subjetividad social. Los procesos de producción de sentido y de simbolización no están solo en los individuos, están en los escenarios sociales en los cuales el individuo actúa, están en la familia, están en la institución, están en la comunidad. Y este concepto de subjetividad social, desde mi punto de vista, tiene de importante que cada uno de los escenarios sociales en su producción subjetiva realmente integra procesos de sentido y simbolización que vienen de otros espacios sociales. O sea, la sociedad aparece en nuestra familia, pero no aparece de forma mimética, aparece como sentidos subjetivos que se producen en el escenario familiar, pero que no solo están atados a una interrelación o a una intersubjetividad presente, sino que el escenario de la familia está atravesado por valores morales, ideologías, representaciones sociales que están en el ámbito más general de la sociedad y que toman una forma particular en el contexto familiar. Yo creo que uno de los problemas que realmente ha tenido la psicología social es que a veces ha producido categorías que evidentemente no son de utilidad y expresan procesos auténticamente sociales, pero hemos perdido de vista cómo estas categorías no son un fin en sí mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho en Latinoamérica estudiar la representación social del panadero, la enfermera, el médico, el aviador. Bueno, ¿y de ahí qué? ¿A quién le puede interesar eso? Esas son investigaciones descriptivas que no tienen ningún tipo de trascendencia teórica. La representación social es importante en tanto es una síntesis de elementos del funcionamiento social que comenzamos a leer, a construir e interpretar a través de la representación. Y la representación social también es importante en tanto es una pieza simbólica que nos permite representarnos el espacio subjetivo que garantiza la comunicabilidad y el espacio intersubjetivo dentro de un grupo social, dentro de un espacio social determinado. Sin embargo, nosotros no podemos convertir ni la representación ni ningún tipo de categoría en un fin en sí mismo, sino articularlos dentro de un sistema más complejo que nos permita visibilidad sobre procesos que no están explícitos en la propia representación. Lo mismo para mí pasa con el concepto de discurso. O sea, el análisis de discurso muchas veces va a concebir el discurso como la expresión final de su construcción, pero es que toda producción discursiva es además la expresión de procesos de subjetivación que se expresan en el escenario donde el discurso se produce. Yo pienso que a veces hay una cierta lógica
la lógica de la reificación discursiva, como si el discurso fuera lo que creara todos los otros registros no discursivos. Y el discurso siempre es una expresión de registros que están más allá del discurso y de dinámicas que no necesariamente están simbolizadas y dentro de las cuales nos encontramos. En este sentido, y valga la redundancia, la categoría sentido subjetivo me da la posibilidad de hablar de una unidad ontológica de la subjetividad, de una unidad que no es universal, o sea, porque no podemos asociar la configuración de sentido a un tipo universal de sentido, sino que se produce de forma singular y diferenciada en las diferentes personas y en los diferentes grupos humanos. Y donde la relación entre lo social y lo individual no pasa, esto fue uno de los problemas de pensar la psique en su sentido cultural, no pasa por una relación de internalización. Yo creo que la subjetividad se produce, no se internaliza, o sea, no es el tránsito de un registro externo a una operación interna, es en la relación con los otros la producción de un nuevo tipo de unidad, donde lo social está presente, pero este nuevo tipo de unidad que caracteriza el sentido no es idéntico, ontológicamente hablando, al tipo de proceso social que está comprometido con la aparición del sentido. Para poner un ejemplo gráfico, que yo pienso que estas cosas siempre gráficamente se ven mejor, la sexualidad humana. O sea, la sexualidad humana, ustedes recuerdan, todos han visto al animal, que el perro sale, ve a la perra y se monta encima de la perra, esté pasando usted, esté hablando el presidente de México, estén cayendo rayos, o sea, hay una respuesta psíquica inmediata a una necesidad de base biológica que se expresa de forma automática en el contacto de los animales. Cuando hablamos de sexualidad humana, no queremos decir que está fuera de la biología. O sea, la subjetividad no presupone una dicotomía con lo biológico. Y sobre todo cuando uno tiene 55 años, pues se da cuenta que evidentemente lo biológico está presente. Ahora, hay una diferencia. La sexualidad humana está mediatizada por el concepto de género socialmente producido y la forma en que se articula en cada uno de nosotros, en nuestros espacios más íntimos de relación, por la forma en que nos enseñaron a relacionarnos con nuestro cuerpo, por la moralidad que domina los espacios en que nos desarrollamos, por el tipo de patrón afectivo que vimos en nuestros padres, en las personas que nos rodearon, por la forma en que nos enseñaron a dar y a recibir afecto. Y estos elementos no son elementos externos al sexo que lo mediatizan, son elementos que se configuran en la propia configuración subjetiva de la sexualidad. O sea, en el hombre no existe una sexualidad independiente de la complejidad de su vida cultural y se expresa a nivel psicológico precisamente en una configuración subjetiva que no es lineal con ningún elemento social o externo, pero que sí está constituida en los espacios de la cultura y en las delimitaciones de la cultura. Yo diría, la organización de la subjetividad como sistema pasa por todos los espacios simbólicamente delimitados de la vida cultural, sin reproducir miméticamente ninguno de esos espacios como ellos se expresan al nivel de los procesos simbólicos sociales. Todos tenemos un padre que está mediado a nivel simbólico por la representación social del padre, pero ese padre como sentido subjetivo es mucho más que una simbolización socialmente producida y es mucho más que un significado socialmente compartido. Ese padre es la integración compleja de procesos simbólicos y emocionales que directa e indirectamente nos han afectado a partir de la historia de la relación del padre con nosotros y de la acción de nuestro padre en otros espacios sociales que indirectamente han tenido que ver con nosotros. Por tanto, esta producción, esta complejidad de la organización del sentido subjetivo y sus configuraciones evidentemente nos lleva en el plano epistemológico a pensar en una construcción del conocimiento que no es descriptiva,
sino es esencialmente constructiva, interpretativa y dialógica. En esta dirección yo no voy a profundizar, porque no es el objetivo de la conferencia, en los aspectos epistemológicos, que si hubiera alguna pregunta o metodológicos, después lo pudiéramos discutir. Quiero seguir profundizando en el propio concepto de la subjetividad como sistema complejo, como sistema histórico y cultural. Como sistema complejo, vamos a seguir hablando. ¿Me oye? Es mejor el micrófono, ¿no? Bueno, me voy a tomar un poquito de agua. Como sistema complejo, yo diría que no podemos pensar la subjetividad como un sistema estándar, y esto nos implica, no podemos tampoco pensar la subjetividad, que lo decíamos desde el comienzo, como una organización intrapsíquica, cerrada, a imagen y semejanza de las teorías que enfatizaron la psique como estructura cerrada, intrapsíquica. Entonces, si no es intrapsíquica cerrada, y si permanentemente la subjetividad social está atravesando la individual y viceversa, evidentemente que tenemos que pensar en una figura que nos permita integrar el concepto de acción al concepto de subjetividad. Este ha sido otro núcleo difícil de la psicología. O sea, las teorías del acto, las teorías de la acción, la teoría de la actividad del propio Leontiev, fueron intentos de explicar el carácter social del hombre a través de su carácter activo en la relación con la realidad. Pero hubo un momento que desconsideraron la complejidad de la subjetividad y intentaron ver en el concepto de acción un concepto de vínculo, de traducción de lo social a lo intrapsíquico individual, y enfatizando la acción perdieron al sujeto de la acción, porque todo sujeto de la acción tiene que estar configurado subjetivamente. Entonces, ¿cómo poder integrar la acción de forma que no se nos reifique nuevamente un concepto de subjetividad en lo intrapsíquico? Pienso que la única manera de hacerlo es volver a trabajar una categoría igualmente criticada por la carga que tuvo en el pensamiento moderno, que es la categoría de sujeto. O sea, yo creo que nosotros, o sea, como portadores de una subjetividad individual en desarrollo y que permanentemente estamos en confrontación con los diferentes espacios en que nos desarrollamos, evidentemente podemos ser, no necesariamente somos, sujetos de nuestra acción. ¿Por qué no necesariamente somos? Porque yo pienso que una de las formas en que la alienación se ha producido en la psicología es precisamente convertirnos en nuestra condición de sujetos en objeto de los espacios simbólicos dominantes. ¿Cuándo es que yo dejo ser de sujeto? Cuando mi comportamiento está totalmente manipulado, conducido desde recursos externos, sean simbólicos, sean de otro tipo, siempre son simbólicos. Siempre hay una carga simbólica hasta en las expresiones más inmediatamente represivas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que no nos ha permitido? Yo recuerdo cuando se acusaba al socialismo verdadero, real, que llaman los autores, de autoritario, que yo estoy súper convencido que es autoritario, no tengo duda, pero es que el capitalismo también es autoritario, en una autoridad que no se personaliza, que no aparece en un individuo, que aparece en un tejido simbólico que paradójicamente nos hace sentir que somos los dueños de nuestra acción y nos involucra en una cadena de actos sometidos a una estandarización social que vamos siendo objetos de un conjunto de sistemas que nos configuran y no nos dejan margen de tensión, de contradicción y de posición frente a ese espacio. Creo que recuperar la categoría sujeto implica recuperar el carácter subversivo que como personas que pensamos, producimos y nos colocamos, tenemos frente a cualquier escenario social frente al cual no nos dejamos absorber, no nos dejamos doblegar. La categoría sujeto en esta dirección no pasa por ser una entidad cosificada del individuo. La categoría sujeto se da en la posibilidad que tenemos como individuo, a través de nuestros procesos de subjetivación, de desarrollar una tensión dentro de los espacios sociales
sociales en que nos expresamos y dentro de los espacios sociales en que actuamos. El sujeto es un sujeto productor de sentido en el campo de la acción, por lo tanto el sentido subjetivo no queda reducido a una predeterminación en la configuración de la subjetividad individual, sino que permanentemente la procesualidad de la acción es productora de nuevos sentidos que marcan el significado de nuestra actuación en cualquier contexto. O sea, el sentido existe en una doble condición: organizado en el sistema de la subjetividad individual como configuración subjetiva. Evidentemente que hay elementos de sentido que tienen una cierta estabilidad en la forma en que nos posicionamos en los distintos campos en que actuamos, sociales, pero simultáneamente al nivel de nuestra actuación hay una procesualidad de sentido que en la confrontación con nuestras configuraciones define el sentido del momento actual de nuestra acción y de nuestra posición personal. O sea, el hombre no está totalmente programado para, por una estructura interna, tener un tipo de calidad en una acción concreta. La acción es una producción en cada momento diferente de nuestros espacios de relación. Con esto se rompe algo que ha sido muy fuerte en la historia del pensamiento psicológico: pensar la psique como un sistema predeterminado que actúa como la causa de la conducta, lo cual nos ha mantenido históricamente en un imaginario comportamental de la psicología. O sea, cuando intentamos a través de un test medir agresividad por el reporte del sujeto en preguntas explícitas sobre comportamientos agresivos, como si existiese una agresividad interna que se da de forma estable, garantiza un comportamiento agresivo ubicado también en un determinado tipo de comportamiento en los sujetos que son portadores, entre comillas, de ese rasgo que se llama agresividad. La lógica del sentido nos muda esto. Un comportamiento agresivo no necesariamente tiene un sentido agresivo. Muchas veces el sentido para quien se expresa agresivamente es una defensa, es el intento de mantener una determinada identidad en un momento en que se siente totalmente amenazado. Y no es simplemente el hecho de tener un rasgo que hace que él siempre sea agresivo, con independencia de los contextos y con independencia de las personas. Entonces, un poco, yo pienso que el concepto de sentido subjetivo nos va a subvertir aquella imagen, ¿verdad?, de tendencias psicológicas estables colocadas en el individuo que son las responsables por el comportamiento. El concepto de subjetividad nos va a permitir una relación permanente, procesual e impredictible entre los espacios de subjetividad social, el sujeto que actúa y las características y compromisos de su acción y su propia organización subjetiva. Estos tres momentos tienen entre sí una relación recursiva, no una relación causal. No podemos ver la subjetividad como causa de, sino como la producción permanente de. O sea, la organización subjetiva mía como persona no define a priori el sentido que va a tener mi comportamiento. La organización subjetiva entra como un elemento de sentido obligado en el espacio en que yo actúo con el otro, pero el sentido producido en esa procesualidad va a ser parte del sentido de la acción. Por eso es que nosotros no podemos mantener una psicología de la predicción, porque aunque todo conocimiento tiene un momento predictivo, el ser humano implicado en estos sistemas complejos es realmente impredictible. Tenemos que construir el sentido a partir de la forma en que el sujeto se expresa. Y esto evidentemente va a tener consecuencias en otra forma completamente diferente de metodología, que también la dejo para si quieren preguntar. Hay un último punto que yo quería enfatizar, que es la subversión de una idea que históricamente la psicología sustenta, al menos en su imaginario, que toda expresión, todo evento, toda situación vivida determina una consecuencia psicológica particular. Es lo que yo le llamo la lógica del objetivismo al pensar lo psíquico. O sea,
Un niño se le muere la madre, se va a deprimir. Creamos las condiciones para el hombre creativo, vamos a producir la creatividad. O sea, como si el juego de los eventos externos que actúan sobre nosotros pudieran linealmente ser responsables por una consecuencia psicológica. Y yo pienso que esta forma de pensar la subjetividad nos tiene siempre que traer la visión de que cada evento vivido o cada situación social enfrentada no es apenas una consecuencia externa que actúa sobre nosotros y tiene una consecuencia precisa. Es una forma de nosotros expresarnos en el evento que está actuando sobre nosotros. O sea, no tenemos cómo separar la significación de un evento por su carácter y lo que nosotros como sujetos ponemos en el evento que nos afecta. O sea, siempre cuando nos enamoramos pensamos que hemos encontrado a la reina de Roma o al príncipe de Gales y creemos que es así la persona con la que nos relacionamos y no percibimos que esa persona está configurada por nuestros propios sentidos colocados en ella. Hay un proceso permanente que es un proceso de producción y no de consecuencia. La psique es una consecuencia de infinitos canales que actúan sobre nosotros y de la forma en que nosotros nos posicionamos o nos expresamos en esos canales. Con lo cual se rompe completamente una lógica de causa y efecto que históricamente ha caracterizado la dinámica de lo externo y lo interno o la dinámica de lo social y lo individual. Por eso, por ejemplo, cuando discutimos el concepto de representación social, la representación social es cierto, es una producción simbólica que es social en su génesis, no es una suma de acciones de los individuos para formar la representación. Pero también es cierto que cuando actuamos y nos comunicamos en el espacio de una representación social como momento simbólico compartido, cada uno de nosotros introduce un sentido en esa representación compartida que es el responsable por la emocionalidad que ese espacio simbólico tiene para cada uno de los individuos que lo comparten. O sea, la emoción no está contenida en la producción grupal, la emoción está contenida en el sentido que le atribuimos, en el sentido que expresamos dentro de nuestra relación en ese espacio simbólicamente compartido. Por tanto, la propia representación social es una producción social, pero simultáneamente una producción individual. No tenemos cómo dejar de ver al individuo en su condición de sujeto como un sistema complejo dentro de los sistemas complejos en que actúa. Pienso que el individualismo positivista que caracterizó y marcó una etapa de la psicología canalizó un esfuerzo para ser superado, que se expresó en una psicología que buscaba formas sociales que reivindicaran otro tipo de representación de la psique. Estas formas sociales tomaron el carácter de lo simbólico a partir de Mitt, que estaba simultáneamente construyendo su teoría en el momento en que Vygotsky lo hacía en otra latitud, con una diferencia crucial. Mitt atribuyó lo simbólico a un tipo de conducta socialmente compartida. Seguía representándose al hombre como un sujeto natural e instintivo. Vygotsky veía al hombre producido en el espacio de las relaciones, en la cultura, pero orientó su esfuerzo a un nuevo concepto de mente que nos permitiera precisamente romper esa dicotomía de lo social y lo individual. Llevo 45 minutos hablando, creo que mi énfasis está en representarnos el por qué asumir la subjetividad como una ontología, el por qué defender un concepto de sujeto que no se diluye en las prácticas discursivas y cuál es el sentido que esta subjetividad tiene para el desarrollo del pensamiento psicológico hoy. Voy a resumir tres impactos o tres consecuencias que creo que esto tiene para la construcción de la ciencia psicológica. Primero, romper con la fragmentación de la psicología. O sea, creo que en el concepto de objeto que históricamente hemos tenido existen mucho los estanques, las divisiones estanques. Una psicología social
separada, una psicología del desarrollo, una psicología clínica separada de una psicología organizacional. Y pienso que estos estanques en parte se han producido porque hemos construido categorías parciales para designar comportamientos particulares que se expresan en el dominio que estudiamos. Y hemos perdido la representación de una teoría general, de un sujeto y una subjetividad que transitan simultáneamente en todos estos espacios. Por ejemplo, yo recuerdo que, porque yo no soy un psicólogo social de origen, si ustedes me preguntan hoy qué soy, yo diría que soy un psicólogo con líneas de investigación en el desarrollo, en la salud, en la psicología social, o sea, no estoy encasillado. Pero yo me acuerdo que mis primeros intereses por la psicología social aparecieron en un trabajo con hipertensos que hice en Cuba. O sea, analizando el tipo de configuraciones que yo asociaba a la respuesta hipertensiva y el tipo de emocionalidad que caracterizaba esos espacios, yo comencé a percibir elementos de la sociedad cubana que estaban presentes en esa forma particular de organizar el comportamiento. Y comencé a conceptualizar elementos del funcionamiento de la sociedad a partir de los sujetos hipertensos. Y pienso que cuando nosotros nos apropiamos de esta categoría de subjetividad, nosotros realmente vamos a buscar en el sujeto concreto, aquí y ahora, en cualquiera de sus espacios de práctica o de acción, cómo confluyen un conjunto de sentidos que no están aquí y ahora. Hemos tenido una psicología del aprendizaje que ha enfatizado el niño que aprende como intelecto, el niño que aprende como proceso cognitivo, el niño que aprende como expresión de una relación didáctica en sala de aula, pero nunca hemos pensado que el niño que aprende como sujeto del aprendizaje trae a la sala de aula sentidos que están asociados a su condición familiar, a su condición social, a su raza, al tipo de relación que tiene con sus hermanos, al lugar que ocupa en el espacio de su barrio, y que muchas veces lo que nos llega a la escuela no es un sujeto, es un niño paralizado, incapaz de producir una emocionalidad que le permita activar, desarrollar y expresar sus procesos intelectuales y sus procesos cognitivos. Y eso no tiene su génesis en la escuela, su génesis en los espacios, en los contextos de vida social y cultural del niño. Esa es la primera consecuencia, o sea, intentar visualizar tanto en el individuo como en los espacios sociales que estudiamos la confluencia de elementos de sentido que alimentan esos espacios desde otros contextos en los que esos sistemas se desarrollan. Acuérdense, en la terapia familiar de primera generación, cuando se pretendía que las familias era un sistema que en los espacios de sus relaciones definía la patología o el problema, cómo esto dentro de la propia terapia familiar fue evolucionando y cada vez se enfatizó, como hace Palazzoli del grupo de Milán, que el sujeto es un elemento complejo dentro de la familia. O sea, yo no dependo apenas del marco de relaciones que me atrapa en la familia. Yo traigo toda una producción de sentido que entra en juego en la familia, que no está en la familia, no está en mi condición de átomo de una familia, está en mi condición de un sujeto social que produce en la familia un sistema de sentidos que no se puede leer solo desde la dinámica familiar. Y en los trabajos más recientes, o sea, como el propio sistema familiar está atravesado por lo social, cuando se considera el discurso como constituyente de esos espacios familiares. Nosotros vemos que la psicología, desde perspectivas teóricas diferentes, va buscando unidades teóricas de abarcabilidad y mayor complejidad. Y creo que esto evidentemente responde a lo que algunos autores han llamado de epistemología de la complejidad. Yo a veces veo muchos trabajos en psicología que citan a Edgar Morin, a Prigogine, y hacen toda una citación, y después van a definir sus variables y a relacionarlas. O sea, la complejidad está en visualizar un nuevo tipo de sistema que nos dé un nuevo momento de inteligibilidad sobre el funcionamiento y el comportamiento humano. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia que veo de esta concepción de subjetividad es romper con una visión racionalista
sea, nosotros siempre hemos pensado en algunos tipos de órdenes, como la justicia, etcétera, como órdenes absolutas. Y yo creo que lo justo, lo progresista, lo revolucionario, lo moral, realmente responde a un momento con una particular producción de sentido y compromiso. Cuando usted quiere reificar lo justo en un tipo de comportamiento que está más allá de su condición histórica, usted puede comenzar a producir lo injusto. O sea, no existen valores universales que se puedan desprender del contexto de sentido donde un comportamiento o una posición toma el valor de justicia. No podemos pensar en un hombre universal, tenemos que pensar en un hombre comprometido con contexto de su historia. Esta es una segunda conclusión. Una tercera conclusión es que evidentemente tenemos que romper con aquella epistemología, creo que en esto han trabajado muchas personas, centrada en la objetividad, centrada en la posibilidad de llegar a un conocimiento final que tiene una base descriptiva. O sea, creo que tenemos que superar en particular en la psicología el instrumentalismo. Un test, un instrumento no nos puede medir una configuración subjetiva, simplemente porque las configuraciones subjetivas no son objeto de medida. Y nosotros tenemos que aprender a construir por otros canales que no son los de la medición, precisamente para evitar lo que yo citaba en el campo de las representaciones sociales, que le eliminamos su trasfondo teórico, eliminamos sus potencialidades heurísticas para otra visión de la producción de lo social y lo convertimos en una entidad a ser medida. Y finalmente, esto tiene una repercusión que fue la que desarrollé en mi taller de ayer, que evidentemente un cambio ontológico está implicado en un cambio epistemológico. Y estos dos cambios tienen necesariamente que desarrollar una metodología diferente. Creo que la metodología cualitativa no es un hobby en moda, es la expresión al nivel de la investigación de un tipo de sistema, de realidad compleja como objeto de la psicología que nos obliga a una revisión de los procesos de construcción del conocimiento. Entonces, para no quedarme muy atrás de mi colega que ya parece que terminó, le doy las gracias y tenemos algunos minutos para unas preguntas, comentarios, para lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Me faltó un puntico, Eduardo, y sería te doy la palabra. Una psicología comprometida con el contexto latinoamericano no es un discurso de buena intención, es la producción de una buena teoría que nos permite investigar y construir campos que hoy ignoramos completamente por una reproducción mimética de otros tipos de discursos. Pero no es solo una intencionalidad, no es solo una posición bonita, es el compromiso de una producción de pensamiento. Sin eso, creo que no vamos a tener espacios latinoamericanos nunca. Vamos a seguir con discursos que pueden ser bonitos, pero que a veces son vacíos. Eduardo. Hablaste de sujeto y de subjetividad. Mi pregunta es, ¿cómo visualizas esta idea que también se maneja ahora mucho de intersubjetividad a partir de tu presentación? Evidentemente que la intersubjetividad está presente. ¿Está presente dónde? En la relación entre los sujetos. Ahora, cuando hablo de subjetividad, quiero escapar a la trampa de la intersubjetividad. ¿En qué sentido? Que con gran frecuencia la intersubjetividad presupone un otro, que puede no ser un otro físico, pero siempre es un otro como momento simbólico que representa un alter a mi expresión. Y yo creo que el compromiso, la intersubjetividad, está mediada por procesos de una subjetividad social que no siempre están en la intencionalidad ni en la representación de los sujetos que dialogan. Por ejemplo, nosotros discutíamos mucho, yo creo que este concepto de intersubjetividad, que Bakhtin le ha dado una fuerza muy grande, pero en Bakhtin se corre un peligro. O sea, se habla de una dialogicidad, pero se pierde el sujeto que dialoga. Y el sujeto que dialoga no se convierte en sujeto solo dentro del espacio del diálogo. Él trae al espacio del diálogo
una subjetividad que ya es una expresión de una historia de esa persona y de los contextos de su cultura. O sea, evidentemente el diálogo crea un espacio simbólico diferente a lo que cada sujeto que entra en relación trae, pero también tenemos que considerar que los sentidos que se forman en el diálogo están comprometidos con los sentidos de las historias de los sujetos que dialogan. Que eso es un poco lo que a veces en el concepto de dialogicidad quedó fuera por esta neutralidad de la famosa y cacareada muerte del sujeto que entró en moda. Ustedes saben que cuando las cosas entran en moda, para pensar en un terreno que está en moda hay que meter un tractor con arado. ¿Por qué? Se va muy lento. Ahora, evidentemente que el concepto está entrando de nuevo con fuerza. Por ejemplo, Alain Torrán acaba de desarrollar, Alain Torrán siempre habló del sujeto concreto, pero en la sociología está desarrollando un concepto de sujeto acompañado de una reflexión epistemológica de profundo impacto. Ferrarotti, por ejemplo, el sociólogo italiano, igualmente. Y dentro de los filósofos postestructuralistas, Gianni Vattimo le hace una crítica profunda a Lyotard y a Rorty por el abandono de la historicidad y del sujeto. Entonces, el problema ha vuelto a respirar, ¿verdad? Yo le voy a decir, yo me mantengo en el problema no porque haya respirado, pues yo transité la época en que a través de estas categorías era prácticamente imposible comunicarse, por la muerte de todos estos acontecimientos. Sin embargo, yo creo que en la ciencia no hay muertes, hay transformaciones, hay nuevos momentos. No nos podemos fijar a secciones que los conceptos tuvieron en un momento dado. Puede que no sea la categoría de sujeto, pero yo lo que no quiero perder el lugar activo y fundador que también el individuo tiene. El individuo es constituido, pero también es constituyente, es una pieza importante. Y con esto eliminamos también los autoritarismos, de pensar que los individuos solo somos consecuencias y que en un camino pautado de buenas intenciones, como son buenas las intenciones, todos los individuos tenemos que compartirlo. Yo creo que no, que el fenómeno humano es un tejido de diversidad y contradicción. Y lo que es interesante es que incluso si tomamos el pensamiento de Marx, la contradicción está siempre presente. Pero los que tomaron el poder político desde Marx engavetaron la contradicción. No hay contradicción. Y por supuesto el capitalismo siempre la opacó en sus mecanismos de apariencia. Pregunta, comentario. Está bien. Habla también. ¿Qué opinión le merece la adjetivación de la subjetividad? En términos, por ejemplo, de la subjetividad política, sea subjetividad política individual o subjetividad política colectiva. Yo creo que hay las dos. Yo creo que la subjetividad política, evidentemente, como toda subjetividad, su génesis es social, no cabe la menor duda. Yo hablo de una subjetividad individual, y esto sí quiero que quede claro, no es especie de una esencia humana que está en el individuo, sino de una producción de sentido que se da en la historia crítica del individuo dentro de la sociedad y dentro de la cultura. O sea, que siempre toda subjetividad está comprometida con lo social, no tiene cómo. Ahora, pienso que hay una subjetividad social que se da en los espacios y que se da también en los individuos. Y eso es parte de las contradicciones que tienen los procesos políticos. ¿Entiendes? Que nunca hay una subjetividad política que logre homogeneizar los espacios de individuos que constituyen una sociedad. Eso es lo que veo ahora. Incluso, acuérdense una cosa, hay un libro muy viejo de René Spitz, que él señaló algo muy interesante que la psicología no se apropió y lo dejó allá. Que era cuando René Spitz constató que el niño pequeño, en periodo todavía de lactancia, que no recibía afecto, bloqueaba su apetito y moría a través de una reacción de marasmo. Eso te indica que en un momento dado, muy temprano en la ontogenia, el niño aprende a responder y a producir una emocionalidad en lo simbólico que llega a ser condición de la expresión de la emocionalidad biológica. Bueno, nosotros en algunas investigaciones que tenemos con niños pequeños, por ejemplo, que no tienen madre y tienen personas que los amamantan, las investigadoras, yo no he estado directamente en la investigación, por ejemplo, reportan cosas muy interesantes. El niño llora porque tiene hambre, ella lo toma, pero el niño busca la cara como reacción de comunicación. Ella no atiende porque puede estar pensando en otra cosa y embute directamente al niño en el seno de ella. El niño comienza a llorar, rechaza el seno y deja de comer.
cómo esa respuesta a una emocionalidad que está en el espacio simbólico de la relación con el otro comienza desde muy temprano a tener un peso regulador muy fuerte en el comportamiento. Pregunta, algún comentario, mis amigos históricos acá, interlocutores, ¿alguna pregunta? A ver, usted. Sí, yo. Dentro de las últimas 3 consecuencias que mencionaste, está dentro de la psicología, la designación de conceptos parciales. Ayer en otra conferencia mencionaron el concepto la concepción de crear metaconceptos dentro de la psicología como visión integradora para la subjetividad. ¿Cómo lo ves esto, de la posibilidad de creación de metaconceptos para una visión integral de la subjetividad? A mí me gusta más que el concepto de metaconcepto, concepto de macroconceptos, teorías macro de un carácter abarcador, ¿verdad? Pero yo creo que son conceptos que están en movimiento. Yo creo que cuando tú elaboras una posición teórica hay un núcleo que es relativamente independiente de la inmediatez de la confrontación con lo empírico. Pero existen, y esto un poco inspirado en Lacan, ¿no? Existen toda una serie de construcciones que están evolucionando y creciendo de la confrontación directa con lo empírico, que en la medida que van cambiando también tus núcleos más estables, tus núcleos más fuertes de la representación teórica. ¿Ven? A mí nunca me gusta meterme mucho en lo de los metaconceptos. Yo hablo de conceptos, categorías. ¿Te das cuenta? O sea, yo me acuerdo que una vez Pascual León, en una discusión que teníamos allá en San Pablo, en el Interamericano, que Balsiner hablaba de la metacomunicación, y Pascual León le preguntó cuál es la diferencia entre la meta y la comunicación, y ahí mismo hubo un enredo tremendo. Nosotros los psicólogos a veces nos gustan usar algunos conceptos rebuscados, ¿no? Yo creo que son conceptos de distinto orden. Creo que el problema del orden de los conceptos hay que pensarlo y hay que todavía trabajarlo más. Doctor, una pregunta, a lo mejor, no sé si ha trabajado en la investigación educativa. ¿Usted ha aplicado la teoría de la autopoiesis en investigación educativa? No, mira, el problema es ese. Yo pienso, tú has tocado un punto que quizás sea interesante. Yo creo que la autopoiesis es un concepto. Y es un concepto que precisamente se define en relación a sistemas complejos que se autorregulan, que tienen la capacidad de autorregularse. Ahora, no necesariamente por usar el concepto, yo pienso que debe hablar de la teoría de la autopoiesis. O sea, tú usas el concepto y ese concepto puede tener otras integraciones, otras formas de visibilidad. Porque a veces nosotros tomamos las teorías como camisas de yeso. Y las teorías entonces no nos permiten reflexionar, criticar, cuestionar y conceptualizar los problemas que estamos conceptualizando. Pero la autopoiesis es un concepto interesante. Es de lo que yo diría, un concepto no de primer orden, un concepto que ya te habla, un concepto teórico, que te habla y te favorece la representación de un tipo de sistema que toma contacto de una manera distinta con esa realidad empírica, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, que la subjetividad es autopoética. Pienso, sin embargo yo no lo he estudiado, pero pienso que evidentemente esta complejidad reversible que está sometida permanentemente a otros espacios que garantizan su desarrollo, también tiene alguna forma de autoorganización. Habría que pensarla, habría que trabajarla. Yo creo que el concepto es compatible con todo lo que sean sistemas complejos. Pues el sistema complejo mantiene una organización. Pero yo no lo he trabajado ni en la educación ni en mi propia reflexión. ¿Sí? Sí, buenos días. Algo referente con lo que decía de las consecuencias, la tercera consecuencia no me quedó muy clara. Decía algo sobre superar los instrumentos. Entonces, ¿cómo atendería usted a una persona, no sé, que tenga algún problema, o quitar los instrumentos? Mira, yo no creo que sea quitar los instrumentos, yo creo que es darle construirlos de una otra forma, pensar de otra forma la idea de instrumentos, porque los instrumentos tal como
como los usamos en la psicología responden a la visión instrumentalista del positivismo. O sea, si queremos ser objetivos y reflejar una realidad como ella es, una realidad fenoménica, y tenemos que impedir las ideas del investigador a través del principio de la neutralidad para que no se contamine la conceptualización que vamos a hacer de lo que estudiamos, tenemos que insertar el instrumento entre yo y la persona investigada. Ahora, ¿cuál ha sido el problema grave de la psicología? Que los instrumentos han sido verdaderas microteorías estandarizadas. ¿Por qué? Porque un instrumento trae aparejado un sistema de categorías a través del cual tú dices que tú lo validas para chapa, pero ese proceso de validación, no me quiero detener, eso es una ilusión. Y entonces tú aplicas en chapa un TAT que tú aplicas en México, que aplicas en Guadalajara, que aplicas en Brasil y que aplicas en los Estados Unidos. Esa forma de pretender que el instrumento es el que me legitima una información que tiene valor universal, yo pienso que eso tenemos que superarlo completamente. O sea, yo creo que un instrumento es apenas una vía para que el otro se exprese, para producir una información significativa del otro, que me permita mis construcciones, mi acompañamiento profesional, etc. Pero que pasa por un escenario singular, que es la persona que se está expresando, y donde tú tienes que construir con un paño de fondo conceptual, por supuesto teórico, pero no aplicando puntualmente expresiones de la persona a categorías concretas, sino construyendo e interpretando versiones hipotéticas que te den un carácter más abarcador de ese diagnóstico o de ese conocimiento que tú construyes. La psicología tradicional se centró en el instrumento, lo validó, lo estandarizó, lo normalizó, pero se olvidó del sujeto que lo responde, que no se puede ni estandarizar, ni validar, ni normalizar. Y ese sujeto es el que tú estás conociendo. Y ese sujeto es el que se expresa de infinitas formas en la relación con nosotros como investigadores o como psicólogos. Y acuérdate que hay una cosa fundamental en la psicología. Tenemos que conversar, tenemos que dialogar, tenemos que implicar al otro en un campo que tenga sentido para él su expresión. Y ahí aparecerá una información más rica, más comprometida. Bueno, me informan que el tiempo se acabó. De todas maneras, cualquier pregunta la puedo responder ahora en un orden ya más personal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.